No usa cables, no se conecta a Wi-Fi, no usa baterías, no necesita 4G. Quédense tranquilos, no es peligroso. Me autorizaron para hacer esto, ya hubo una prueba previa. Esta herramienta de trabajo sirve para decir que yo me voy a quedar acá con ustedes. Y otra herramienta, otro instrumento que utilizo para mi trabajo es la palabra. El medio con el que me desenvuelvo es la imaginación. Yo soy un narrador de cuentos, un contador de historias, soy un cuentero especial. Pero la mejor forma de contarles cómo es mi trabajo es justamente contarles una historia, contarles un cuento. Y les voy a contar una historia muy antigua, una historia del antiguo Japón, sobre un samurái, el samurái Kasai. Dicen que un día el samurái Kasai, cansado ya de andar cortando cabezas con su espada afilada, decidió volver a su casa. Y como es habitual en los japoneses, se sentó sobre sus talones. Y en ese momento escuchó una voz, pero no una voz que venía de afuera, sino una voz que venía desde adentro de él mismo. Una voz que le decía: ¡Samurái! ¡Soy tu alma! ¡Estoy camino al cielo! ¡Estoy camino al infierno! ¡Samurái! ¿Ah? ¿Quién habla ahí? ¿Por qué mi alma tiene voz de niña? Pero el alma del samurái no volvió a decir nada. Y el samurái quedó muy perturbado. Empezó a buscar su alma. Iba por los caminos, sacaba su espada, tomaba a las personas y les decía: ¿camino al cielo? ¿Camino al infierno? Y los que no se desmayaban ahí mismo era porque ya habían huido antes. Y cuando lo veían venir decían: vamos, viene el samurái loco. Y así fue al norte, fue al sur, fue al este, fue al oeste. Y de todo su peregrinaje, lo único que encontró fue un monje. Un monje que le dio la mitad de la respuesta a su pregunta. ¿Que al cielo? Sí, claro, 3 personas conozco que han ido al cielo. Pero una no ha vuelto. Y la otra ha regresado, pero no trajo su lengua. Y la tercera está totalmente loca. Esto no le sirvió al samurái. Por lo que, todavía más perturbado, todavía más nervioso, siguió buscando. Hasta que finalmente se cansó. Y fue ahí, cuando ya agotado se entregó al descanso, fue ahí donde encontró la respuesta que estaba buscando. Y no la encontró afuera, sino la encontró dentro de él mismo, en un recuerdo. El samurái recordó que hacía mucho tiempo, quizás 15 años, un viejo anciano, un ermitaño, en una cueva lo había ayudado a esconderse y lo fue a buscar. Yo lo cuento rápido, pero le llevó mucho tiempo. 3 montañas, como 4 días, se raspó, se dislocó un tobillo. Finalmente llegó a la cueva del viejo y lo llamó. ¡Viejo! ¿Te acuerdas de mí? Soy el samurái Kasai. Estoy buscando el camino al cielo. Camino al infierno. Viejo, ¿estás ahí todavía? ¿Aún vives? Y después de gritar un rato largo, en el interior de la cueva apareció el viejo, con la mitad de la cara iluminada. Y el viejo le dijo: que si me acuerdo de ti. Claro que me acuerdo de ti, samurái. ¿Cómo olvidarme de un samurái tan gordo? Samurái oloroso, gordo y oloroso. Dejó un olor en la cueva imposible. Tuve que limpiar la cueva días y días porque el olor a samurái era insoportable. ¿Cómo olvidarme de ti? Un samurái tan cobarde, ¿no? Un samurái que se escondió en la cueva como una niña se cobija en la falda de una madre. Samurái gordo, inútil, cobarde. Además, a mí me parece que a este samurái le gustan los otros samuráis, Y a medida que el viejo iba insultando el honor del samurái, el samurái empezó a enfurecerse cada vez más, hasta que con la vena hinchada sacó su katana afilada y en el momento en que estaba a punto de cortarle la cabeza al viejo, el viejo le dijo: asa,
Ese es el camino al infierno. Y el samurái, quien comprendió las palabras del anciano, volvió a guardar su katana, a lo que el viejo agregó, y ese es el camino al cielo. Muchas gracias. Ese viejo, en esa cueva húmeda, marcó en la imaginación del samurái una línea, como si fuera una pincelada. De un lado de esa línea colocó el bien, la comprensión, la tolerancia, la paz, el cielo. Y del otro lado colocó la guerra, la violencia, la intolerancia, el infierno. Y muchas veces yo también, como narrador oral, marco esa línea en la imaginación de mis oyentes. Pero la mayoría de las veces, esa línea se marca sola. Parece solamente un borde, pero es mucho más que eso. Lo que está del otro lado de este borde, lo que está del otro lado de la línea, nos es desconocido. Lo que está del otro lado del margen nos es marginal. Y aquello que es marginal nos transforma en ignorantes porque no lo conocemos. Y la ignorancia alimenta el miedo. Y frente al miedo, o huimos o atacamos. O huimos o atacamos. Y eso es algo que le sucede a los que están de un lado del borde y del otro lado del borde también. Mi trabajo como narrador de cuentos, mi trabajo como cuentero, es ir a contar cuentos del otro lado de la línea que marcó el viejo. Yo trabajo en cárceles, trabajo en psiquiátricos, trabajo en el basural, trabajo en distintas villas. También trabajo en escuelas, trabajo en bares, trabajo en teatros. Y cuando cuento cuentos, recibo respuestas. Cuando cuento cuentos, observo transformaciones. Cuando aparecen las historias, la violencia queda afuera, las armas quedan afuera y aparece la persona. La persona queda dentro y con ella queda dentro su esperanza. Este es un ejemplo de cómo la esperanza queda adentro. Maravilloso, ¿no? Porque me puse a pensar quién me contó un cuento a mí. Y me pregunté si yo le conté algún cuento a mis hijos. Y yo no le conté ningún cuento a mis hijos. Y no sé, me generó algo dentro que no puedo expresarlo con palabras. Es algo que no se puede expresar. Y le conté un cuento a mi hija. Como te conté, vino a visitar a mi hija y le conté un cuento a mi hija que no me olvido nunca más la cara con que me miraba, no, creo que quedó grabadísimo. Viste que hay momentos que vos con tus hijos buscás esos momentos, esas caras, esas muecas, que se te graben, las fotos que se te graben. Y bueno, tengo 800 fotos de ese día, ¿viste? De la cara, de cómo me miraba, de cómo abría los ojos, de cómo los gestos. Y después miro a la madre, y con los ojos llenos de lágrimas, y se le cayó una lágrima, ¿viste? Una ternura terrible, ¿no? Pero ahí me di cuenta, digo, qué loco, ¿no? Tantos años pasaron, yo recién hoy aprendo a contarme un cuento a mi hija. Martín Bustamante está preso en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez, en San Martín, en Buenos Aires. Allí adentro de esa cárcel funciona una sede de la Universidad Nacional de San Martín y se estudia la carrera de Sociología, de Trabajo Social y también hay talleres de arte. Y desde hace unos 7 años coordino un taller para inventar y contar cuentos. Martín contaba que aquel día le había contado un cuento a su hija, pero después de ese momento Martín volvió a su celda y su hija volvió a su casa, donde no estaba Martín. Ya pasaron casi 3 o 4 años de este testimonio. Y aquella vez
yo no sabía si la vida de Martín iba a cambiar contundentemente o no. Pero ese instante, ese encuentro había sido reparador. Ese encuentro iba a quedar en la memoria para siempre. Hoy puedo decir que la vida de Martín sí cambió contundentemente porque se hizo escritor, porque publicó libros, porque se hizo cuentero, porque va a contar y a dar charlas a distintos barrios. Pero yo no lo sabía en ese instante. Y ese pequeño granito, ese pequeño acto fue transformador. El arte une y repara. Y la narración oral es un arte antiguo, viene de nuestro origen, de cuando éramos todos peludos alrededor de un fuego y empezamos a hacer algo nuevo, empezamos a imaginar, a ver algo que no estaba afuera, sino dentro de nosotros mismos. Es como dar una puntada. Es como dar una puntada con aguja e hilo. Es cierto, no se va a unir porque demos una puntada. Una sola puntada no alcanza, pero si cada uno de nosotros fuera del otro lado de la línea y diera una puntada, el tejido social se vuelve a unir, se vuelve a juntar. Es cierto, no va a quedar igual. Va a haber diferencias, va a haber desconfianza, pero va a estar unido. Mientras esté separado, esa diferencia, esa brecha genera violencia. Y el sistema responde a esa violencia con más violencia. Los cuentos nos permiten crear lazos de forma amable. Las historias nos permiten entregar la esperanza en porciones pequeñas, porciones posibles de administrar. Nos muestran que la vida se puede encarar de diferentes formas frente a una misma situación. Y además, es algo que es parte de nuestra humanidad. Cualquiera de nosotros puede contar historias, puede contar cuentos. Además, me gustaría decirles algo sobre esta tecnología y sobre el miedo. Cuando vine hoy aquí, cuando abrí esta silla hace unos minutos, o cuando la abro en una escuela o la abro en una cárcel, yo no sé para qué va a ser usada la silla, si para escucharnos o para golpearnos. Pero eso de no saber para qué va a ser usada la silla, esa incertidumbre, eso no es el miedo. El miedo es no animarse a abrir la silla en ningún lado. Eso es el miedo. Muchas gracias.